Si Cristo llevó el pecado de todos, el resultado sería la salvación universal. El calvinismo extremo argumenta que Cristo salvó a todos aquellos por quienes Él murió. En pocas palabras, Jesús solo murió por algunos y no por todos. ¿Cristo murió por algunos o murió por todos? Saludos, bienvenido a Creer. Soy Juan de León Gutiérrez. Somos una plataforma cristiana que nos dedicamos a enseñar y a entretejer temas complicados a la luz de las Sagradas Escrituras. Todos los viernes estamos subiendo contenido. Te invitamos a ver este video por completo. Los calvinistas afirman: si Cristo murió por todos, entonces todos serán salvos. Pensemos en la lógica de esta afirmación calvinista. Esto sería como decir: si los peluqueros o los estilistas están al alcance de todos, entonces no existen personas peludas o descuidadas en su cabello. Realmente no. Solo tendrán su cabeza arregladas por el peluquero o estilistas aquellos que deciden ser recortados. En cambio, el peluquero existe para arreglar el pelo de todos. Veamos otro ejemplo que nos va a ilustrar esta gran verdad. En el campo hay suficiente agua fresca para cada persona sedienta. Entonces, esto significa que cada persona de la aldea tendrá saciada su sed. Solamente saciarán su sed si cada persona bebe. Tenemos que hacer una diferencia entre la redención realizada y la redención aplicada. La Biblia dice que Cristo murió por muchos, no por todos. Eso afirman. Pero la Biblia dice muy claro que Cristo murió por todos en el libro de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6. Así leemos: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 al 15, la versión Reina Valera dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por todos. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, según la versión Reina Valera, dice lo siguiente: nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Leamos asimismo lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 9, según la versión Reina Valera 1960. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase en la muerte por todos. Es cierto que la Biblia dice que Él murió por todos, por cada persona, por cada individuo. Sin embargo, también es cierto que hay pasajes que enseñan que Cristo murió por muchos. Leamos. Isaías capítulo 53 verso 12 dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26 versículo 28.
Aparentemente, este término mucho identifica que Dios tiene un club donde solo entra un pequeño grupo muy privilegiado. ¿Esto es así? Realmente no. El término mucho es usado mayormente no como contraste de la palabra todos, así lo hacen los calvinistas, sino como contraste de la palabra poco, ya que lo contrario de la palabra mucho es poco, no la palabra todos. Es absurdo pensar que el antónimo de mucho es todo, sino que es poco. Esto puede verse en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Donde muchos están en el camino ancho que lleva a la perdición y pocos están en el camino angosto que lleva a la vida. Vemos también a Mateo 26, 16. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Obsérvese en estos versículos que los muchos incluyen más que los elegidos, los escogidos. Se hace un contraste entre los muchos que son llamados y los pocos que son escogidos, y se utiliza el término poco como antónimo, no como sinónimo. No. Si mucho es lo contrario de poco, entonces en vez de referirse a un número pequeño, pocos, se refiere a un número grande, muchos. Hay algunos casos en que este gran número es equivalente incluso a todos. Un ejemplo: un esposo invitó a todos los vecinos del vecindario, unas 34 personas, mucho, para celebrar el 10º aniversario de boda. Pero solo 7 llegaron. Muchos, todos, fueron invitados, pero pocos llegaron. Un ejemplo muy claro de la Biblia donde mucho es equivalente a todos lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 5 verso 19, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora comparemos lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12, que es muy evidente que los muchos del versículo 19 es igual a todos los hombres del versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12 según la versión Reina Valera dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esos muchos que fueron constituidos pecadores, todos son salvos. Entonces, ¿es posible que la palabra mucho se refiere a los elegidos de Dios? Este caso lo vemos en Hechos capítulo 18 versículo 10, donde el Señor dio seguridad a Pablo al decir: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así Pablo fue animado de que su labor no sería en vano. ¿Por qué? Porque muchos, no solamente unos poquitos, llegarían a conocer a Cristo en la ciudad de Corinto. Entonces, hermano, ¿qué significa la palabra mucho cuando se usa en conexión con la obra de Cristo en la cruz? En Isaías 53, los muchos del versículo 12 se definen por el contexto como refiriéndose a todos nosotros. Veamos lo que dice: Él llevó el pecado de muchos, versículo 12. El Señor cargó el pecado, ahora dice, de todos, versículo 6. Miren entonces, hermanos, cómo el término mucho es escrito como sinónimo de todos y no de pocos. Por lo tanto, Él murió como sustituto, no solamente por unos pocos, sino por muchos. Sí, es así, por todos nosotros. Encontramos esta misma verdad cuando comparamos el libro de Marcos capítulo 10 verso 45 con 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6, donde el término mucho es sustituido por todos. Marcos 10:45 dice: para dar su vida en rescate por mucho.
término mucho. 1 Timoteo 2:6-4 dice, y ver todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? Algunos, no, todos los hombres, muchos. Versículo 4, del cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por muchos. Miren entonces cómo el apóstol Pablo usa el término todo como sinónimo de muchos. En conclusión, cuando la Biblia dice que Cristo murió por muchos, el significado es este. Él no murió solamente por algunos pocos. Él murió por muchos, sí, por todos los hombres, o como lo dice Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Marcos 14:24. Que cuando Jesús dijo que su sangre sería derramada por mucho, Él quiso decir no solamente por una parte del mundo, sino por toda la raza humana. Es cierto que el calvinismo descontextualiza este tema de la Biblia, enseñando que la salvación es para alguno y no para todos. Realmente, hermanos, no existe un versículo bíblico que en su verdadero contexto indique que la salvación no es universal. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si ha sido de mucha bendición, te pedimos que nos regale un me gusta, que le dé a la campanita para recibir notificaciones y te suscriba a nuestro canal. Todos los viernes estamos colocando contenido para la edificación del pueblo de Dios. Soy Juan de León Gutiérrez y nos vemos en la próxima.